Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Enigmas por resolver, donde hablaremos acerca de la posesión diabólica. Satanás y sus huestes diabólicas han dominado, en competencia con Dios, a los hombres y mujeres desde que el mundo es mundo. Y no solo dirigiendo los pasos del género humano hacia el mal, acción que ha sido constante por parte de los demonios, sino que también poseyendo realmente a determinados individuos que no han podido verse libres de tan apestosas ataduras sino por medio de complejos rituales y exorcismo. Satán está entre nosotros, pero ¿cómo podemos conocerlo y combatirlo? Los exorcistas reconocen en los poseídos todo tipo de fenomenología paranormal, como es la levitación, la telequinesis, criptomnesia, clarividencia, precognición y un largo etcétera. Suelen emitir sonidos guturales cavernosos. Un fenómeno constante que se observa en la habitación de un poseso es la baja temperatura. Cometen toda clase de obscenidades, cambian sus costumbres y gustos. También usan un nuevo vocabulario, llegando a decir palabrotas que antes no se les hubieran ocurrido. Se les deforman las facciones de la cara, convirtiéndose en verdaderos monstruos. Hasta el color de los ojos y la tez les cambia. Pueden cometer, asimismo, toda clase de excesos físicos. Quizás el más incomprensible de todos, ellos sea el poder de girar la cabeza en 360 grados. Por último, el síntoma que quizás más les delate sea su odio hacia Dios y demás símbolos sagrados que le hacen lanzar continuamente injurias e imprecaciones contra todo lo divino y humano. Exorcizar es ahuyentar, alejar un espíritu diabólico de una persona, objeto o animal. Existen, por tanto, exorcismos sobre personas, animales y cosas. La Iglesia Católica, para llevar a cabo el exorcismo, utiliza como texto base el llamado Rituale Romanum. Siempre se debe llevar a cabo delante de un crucifijo y actuar en nombre de la Iglesia y de Dios. El sacerdote debe, además, ir vestido con una estola púrpura, símbolo de la autoridad. El Rituale Romanum está formado por una serie de oraciones que van dirigidas a Dios, al mismo tiempo que combinan al diablo para que salga del cuerpo de la persona poseída. Por supuesto que no nos vamos a extender más en las explicaciones de los ritos y técnicas que se describen en ese libro, ya que solamente los sacerdotes católicos que previamente tengan una autorización del obispado que les corresponde pueden llevarla a cabo. Esto nos da idea de los peligros que supone realizar un exorcismo. Aparte del Rituale Romanum, hay una serie de técnicas del exorcismo que figuran en los más antiguos tratados mágico-ocultistas y que están al alcance de cualquier persona. Al no podernos, obviamente, extender demasiado en estos temas, se van a describir principalmente el exorcismo de personas, aunque no sin antes nombrar los diferentes tipos que hay, tales como el del pergamino, el de perfumes, contra los elementos, contra los alemanes dañinos, enfermedades misteriosas, exorcismo del agua, del fuego, contra casas encantadas, contra maleficios, tormentas, etc. Muchos de ellos están extraídos del libro de San Cipriano o el Ciprianillo, verdadero manual de exorcismos que, tradicionalmente, se viene utilizando. En cuanto al exorcismo de personas. 1. Debe colocarse un crucifijo ante la vista del poseso y, si fuera posible, colocárselo entre sus propias manos. 2. Si el poseso
habla malignamente, se debe ordenar al diablo que se calle y que se limite a contestar solamente a las preguntas que se le dirijan. 3. El exorcista no debe dar crédito a lo que ve u oiga, que hace o diga el poseso. 4. Se le debe preguntar al poseso el nombre y número de entes malignos o diablos que le poseen. 5. En caso afirmativo, debe preguntarse a continuación en qué época se produjo la posesión. 6. Se debe recomendar a los asistentes al exorcismo, que deben de ser muy pocos, que recen incesantemente por el bien del poseso. 7. Se debe exorcizar siempre en un tono de autoridad enérgica, insistiendo particularmente cuando se note que el poseído sufre más. 8. Se hará la señal de la cruz en las partes o zonas del cuerpo en donde más se acuse una rápida alteración del poseso. 9. Se rociará con agua bendita el cuerpo del poseso y muy especialmente en las zonas del cuerpo donde más reacciones violentas se provoquen. 10. Deben encontrarse presentes los propios familiares del poseso para que vean cómo reacciona y le sujeten fuertemente. 12. Cuando se haya vencido los diablos, debe preguntársela por qué se posesionó de la persona, por maleficio, por propia voluntad, por arte mágico o por qué otro motivo, así como con qué propósito lo han hecho y en qué zona del cuerpo se encuentran arraigados dentro del organismo. 13. Una vez conocido el móvil y el lugar donde se encuentra el diablo, se procederá a expulsarlo enérgica y definitivamente del cuerpo del poseso. 14. Los asistentes deben de arrodillarse durante la ceremonia y el exorcista les rociará con agua bendita. 15. A continuación, el exorcista debe dirigirse al poseso, pronunciando enérgicamente lo siguiente: cualquiera que seas, espíritu inmundo, te mando, así como a tus compañeros que poseéis a este siervo de Dios, en nombre de los misterios de la encarnación, de la pasión, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y en nombre del Espíritu Santo, que me digas tu nombre y me indiques el día y la hora en que saldrás de este cuerpo. Te mando que me obedezcas y te prohíbo que atormentes más a esta criatura. Estas y otras oraciones de parecido corte se repetirán incesantemente, acompañadas de aspersiones con agua bendita hasta que el poseso reaccione frenéticamente. Entonces, el exorcista solo debe prestar mucha atención en los momentos en los cuales más violentamente ha reaccionado el poseso, para de nuevo repetir los conjuros contra el diablo. Repetirlos una y otra vez, incesantemente, tantas y cuantas veces sea necesario, hasta que, por fin, se dé cuenta de que el poseso languidece, se calma, queda extenuado, desinflado, sin fuerzas, sin vigor, incluso como relajado. Entonces, le hará una señal de la cruz en la frente y otra en el corazón, y el exorcismo habrá terminado. Algunos investigadores de las posesiones demoníacas están de acuerdo en afirmar que lo que realmente se produce es un desdoblamiento de la personalidad, que nada tiene que ver con las posesiones demoníacas. Esta segunda personalidad actúa con independencia del yo consciente, lo que trae como consecuencia que una de ellas ignore lo que hace o puede llegar a ser la otra. El desdoblamiento suele ser producto de estados altamente sugestivos y siempre bajo los condicionamientos e influencias ambientales. Sin embargo, otros muchos estudiosos del tema admiten la realidad de la posesión demoníaca, y la Iglesia, puesto que concede los permisos para la realización de exorcismos, evidentemente cree en la posesión y la combate. Los casos de posesión presentan numerosos rasgos comunes, cualquiera que sea el medio, el tiempo o la civilización. Se ha dicho, para horror nuestro, que cada uno lleva dentro de sí un demonio, pero que no todos los humanos se convierten en su presa. Lo malo de esto es que, como los designios de Satán son inescrutables para los mortales, cualquiera sabe a quién le tocará la china y se encontrará de buenas a primeras con que su mujer, un amigo o él mismo está poseído.
y siendo además contagioso, no hay más remedio que poner pies en polvorosa, avisando antes a una persona capaz, con conocimientos mínimos, para exorcizar. Las disposiciones internas que preparan las posesiones se manifiestan en señales físicas, intelectuales y afectivas, cuya totalidad se completa cuando se produce aquella. Los síntomas consisten, primero, en los cambios de mímica. Esto se completa, en algunos casos, con adelgazamiento e hinchazón del vientre. Los rasgos expresan ira, odio, burla o insulto. El color cambia, las náuseas, los vómitos aparecen junto con la lengua sucia y la fetidez de aliento. El cuadro se completa con los vértigos, los dolores de cabeza y sensaciones que parecen provenir del exterior, dolores violentos en la nuca y en la columna vertebral. La voz cambia también, se vuelve grave, amenazadora o sardónica. Se burla de las personas más respetables y presenta insólitos propósitos eróticos o escatológicos. Las reacciones de los posesos se caracterizan por la impulsividad agresiva, que se puede reemplazar por su contraria, la inhibición. Los insultos, los gestos amenazadores y las palabras escritas por una mano que ha perdido todo control aparecen con brusquedad, de manera imprevisible, al igual que los calambres, las contorsiones de los miembros y las crisis convulsivas. Dichas reacciones, aunque parecen escapar del control psíquico, no son inconscientes. El poseso sabe que otro piensa, habla y actúa por su conducto y sufre cruelmente. De igual manera, tendrá conciencia de las inhibiciones y las padecerá. La posesión turba las funciones femeninas, crea embarazos ficticios con exagerada distensión del vientre, siembra el desorden en toda la vida instintiva, suprime el apetito o hace aparecer bulimias, junto a necesidades imperiosas de alimentos extraños o repugnantes en condiciones normales. Entre las señales intelectuales se mencionan la facultad de conocer los pensamientos ajenos, los acontecimientos futuros o lejanos, el uso de lenguas desconocidas hasta entonces y, además, actos contrarios a las leyes de la naturaleza, tales como la levitación o el desplazamiento instantáneo. Las señales afectivas que vamos a revisar son menos evidentes. Del conjunto de hechos se deducen dos obsesiones fundamentales en los posesos. Se trata, en primer lugar, de la obsesión de la soledad moral, ligada a la de la inferioridad, frecuente en las mujeres mayores, en las viudas que viven al margen de sus semejantes y no tienen familia ni hogar, y en ciertos religiosos y religiosas mal adaptados al monacato. Esta obsesión de soledad o inferioridad predispone a la posesión. La segunda es la obsesión de culpabilidad, el sentimiento pertinaz de creerse culpable de una falta o merecer castigo, que puede existir al margen de toda transgresión conocida íntimamente por la inteligencia. El demonio parece tener por misión demostrar la realidad del pecado original, que ha permitido transmitir el sentimiento innato de culpabilidad desde nuestra primera madre hasta nosotros. Aunque en algunos casos nada se dice al respecto, la figura del diablo puede encontrarse en el rostro de los posesos durante la crisis. Los demonios de los posesos difieren del sutil que sedujo a Fausto. Aquellos son más familiares y vulgares. Han conservado la mentira y el orgullo, la habilidad de insinuarse, la malignidad y la agresividad del diablo clásico, pero han sabido mezclarse más estrechamente con la personalidad de sus huéspedes. Como sabemos, Lucifer, el más bello y perfecto de los ángeles, tuvo además entre sus títulos el de suma virtud. ¿Ha perdido todos sus atributos? La contestación negativa a esta pregunta no viene de ahora. La necesidad que la cultura tuvo de atribuir el rol de la expiación y la comodidad y alivio que este escamoteo depara a la conciencia religiosa no debería impedirnos plantearnos con mayor rigor el problema de las virtudes del diablo. Satán, utilizado de continuo como chivo expiatorio de nuestras propias imperfecciones y flaquezas, no es únicamente eso. Aquello que nos aparta de la gracia no tiene por qué ser obra del diablo, ya que, estrictamente considerado, todo delito es fundamentalmente hijo del albedrío que permitió su comisión,
El utilizar como coartada nuestras debilidades a un ser con las espaldas excesivamente cargadas de atributos negativos es la mayor parte de las veces una cobardía fácil y que no siempre corresponde realmente a los hechos. Satán, mediante sus dos caras, da a conocer dos aspectos distintos y esenciales para su conocimiento, y así utiliza alternativamente la lisonja o el ultimátum, la seducción o el horror, la sonrisa o el trasero, según convenga a su negocio, pero siempre con la aviesa intención de ponernos de patitas en el infierno. Nuestro personaje sabe, cuando quiere, ser delicado, extraordinariamente delicado, e introducirse entre nosotros y ocupar plaza en nuestra alcoba, como si de un seductor caballero se tratara o como si fuera una dama de encantos irresistibles. Sabio, extraordinariamente sabio y listo, que no es lo mismo, suele tentar con preferencia a las mujeres, seguramente porque sabe o intuye que son presas más fáciles a los bajos instintos. La historia de los procesos de la Inquisición llevado a cabo contra las mujeres poseídas por Satanás demuestra claramente dos cosas: que fueron tradicionalmente presas más fáciles de cobrar para el diablo y que fueron muchísimas más que los hombres. Por eso suele hablarse más de brujas que de brujos, aunque también los hay, y se aparecen en la mayoría de los casos bajo formas que seduzcan a las mujeres. No sabemos por qué causa la imagen del diablo se ha ido degradando en el sentimiento popular. Ahora siempre nos parece horrendo, deforme y repulsivo. Con el transcurso de los siglos, especialmente desde la Edad Media, que fue su época de esplendor y de mayor triunfo, la belleza seductora y no exenta de malicia ha llegado a ser simplemente un ser absolutamente malo. De todas formas, si se encarna bajo formas humanas, es fácil reconocerlo en todas las ocasiones porque ostenta algún tipo de imperfección física. Las que con más frecuencia se le atribuyen se relacionan con sus pies, cuando menos lo delata una leve cojera. Hay que tener cuidado, no obstante, y no colgarle el mote diabólico al primer cojo o tullido que nos tropecemos por la calle. En esto, como en tantas cosas, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Los demonólogos aconsejan acumular en todas las concesiones en que uno sospecha hallarse en presencia de Satanás por lo menos 7 pruebas de diferente índole antes de emitir el juicio de si el personaje es o no es. Mientras que no se consigan ese mínimo de 7 pruebas, no se deben admitir las sospechas acerca de la identidad de nadie. Las concepciones religiosas, aún las más antiguas e imperfectas, suelen basar sus ritos y creencias en la realidad de dos principios fundamentales y contrapuestos, que a partir de ellos construyen el andamiaje de su filosofía: el bien absoluto, del que emanan todas las gracias y venturas, todo beneficio, toda felicidad y prosperidad, y el mal, también absoluto, fuente de todo lo contrario, origen de todos los hechos negativos, del que emanan la desgracia y la destrucción. Para un sencillo salvaje de las selvas africanas o de la Amazonía, todavía una buena cosecha significa que el Dios bueno, es decir, el origen del bien, le ha escuchado y ha atendido sus plegarias y sacrificios. Por el contrario, una enfermedad supone la intervención directa del espíritu maligno, el cual interviene en su perjuicio a causa de la malevolencia de algún enemigo y porque no ha sabido o querido complacer a los dioses del bien en sus exigencias. Por ello, estos han abandonado su protección, permitiendo que actúen los demonios, siempre deseosos, por desgracia, de que se le brinden esas oportunidades de extender sus malvadas garras sobre cualquier mortal. Lógicamente, en este tipo de religiones, todos los ritos persiguen siempre una doble finalidad. De un lado, asegurarse la protección del o de los dioses del bien, y de otro, mantener lo más lejos posible a los temidos agentes del mal. Ambos poderes libran constantemente una feroz batalla por adueñarse de los hombres no solo en esta vida, sino en el eterno más allá tras la muerte. A menudo los difuntos atrapados por el maligno se pasan a su bando en contra de las almas ganadas para el bien, con lo que la guerra trasciende las fronteras de lo terrenal
y mucho han de cuidarse los vivos de no sufrir en sus carnes los avatares de la contienda. Si bien este tipo de planteamientos ha sobrevivido en líneas generales hasta nuestros días, puede decirse que el occidente cristiano se mueve entre dos extremos claramente diferenciados: quienes afirman que la obra maestra del diablo ha sido convencer a los hombres de que no existe, y los situados en el otro polo, las numerosas sectas de adoradores de Satán. Los unos no se cansan de adjudicar la paternidad de cualquier catástrofe al siempre temido demonio, un parentesco más directo del que le gustaría reconocer con el guerrero africano o amazónico citado con anterioridad, y los otros que, lejos de temerle, o tal vez precisamente por eso, prefieren mantener con él buenas relaciones, y a ello se aplican en sus complicadas ceremonias, las más de las veces limitadas a dar la vuelta a los ritos de culto a Dios, misas negras, crucifijos invertidos, etc. Como es natural, en el medio se encuentran quienes, no creyeron en dioses de ningún género, sean buenos o malos, atribuyen sin más a la naturaleza la paternidad de cualquier suceso, sea este afortunado o no. Un poco desplazados, pero también dentro del espectro, se sitúan quienes, como algunos autores antiguos, vienen a afirmar que no hay por qué identificar a Dios con lo que consideramos como el bien, sino todo lo contrario, y como prueba de ello esgrimen que, siendo el creador responsable de todo cuanto existe, el mal aparece constantemente en el mundo, mientras que el bien apenas da señales de vida, en clara muestra de la voluntad de Dios. Y en consecuencia, concluyen, debemos practicar el mal con todas nuestras fuerzas como camino más seguro de agradarle. En general, puede afirmarse que la humanidad entera teme al diablo. Más aún, es tal el pánico que siente con solo oír su nombre que parece que hubiera hecho un pacto, comprometiéndose a mencionarle lo menos posible. Fundamentalmente de noche, en contraste a la idea de Dios vida luz, está la demonio noche tinieblas, ya que a esas horas, también horas de brujas, el espíritu parece más sensible y receptivo y el ser humano siente más próximo cualquier temor. Películas sobre el tema, El exorcista o La semilla del diablo, por ejemplo, son productos muy bien proyectados por los hombres de la industria, que han sabido explotar, por una parte, la atracción que todos sentimos por lo oculto y lo misterioso, y de otra, el impulso tan humano como paradójico de acercarse a aquello que sabe que va a llenarle de pánico. Sea como fuere, ambas películas lograron suculentas recaudaciones precisamente en unos mercados con poblaciones reputadas como paulatinamente más indiferentes o agnósticas. Así pues, podría decirse que el diablo, el espíritu maligno por excelencia, continúa ahí, tan próximo a nosotros como lo está el africano que ejecuta sus danzas con la intención de alejarle, y que la forma de combatirle, occidentalmente hablando, el silencio o la quema de brujas, por ejemplo, ha resultado tan ineficaz como el dar vueltas alrededor de una hoguera elevando los brazos al cielo. Este ha sido el podcast del día de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.